Saludos mi gente, si Becky reportándose, bienvenidos a mi canal Treasure Treasure Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando de resina y vamos a hablar de este tema porque he tenido muchas personas que han venido a mí con muchas preguntas para atrás qué tipo de resina están utilizando, saben contestar. Así que pienso que debemos empezar por lo básico. Vamos a hablar de qué es la resina y vamos a discutir 10 características a considerar a la hora de escoger el tipo de resina para tu proyecto. Y en todo esto nos vamos a concentrar en los dos tipos de resina más comunes, que son la resina de poliéster y la resina epóxica. La resina lleva con nosotros alrededor de 130 a 170 años. A usar inicialmente en la industria marítima, en los barcos para recubrirlos y impermeabilizarlos. Las demás industrias se añadieron, la automotriz, la de aviación, y ahora se utiliza para todo. Así que, ¿qué es la resina? La resina de poliéster y la resina epóxica son plásticos termoestables, lo que significa que utiliza un catalizador en el caso de la resina de poliéster o un endurecedor para solidificarse en una masa que no se derrite ni se remoldea. Es un líquido que le añade un agente endurecedor y se convierte en un sólido. Dependiendo del proyecto que tú tengas, vas a tener que escoger entre la resina de poliéster o la resina epóxica. Cuando yo comencé la resina, tratando de descifrar cuáles eran las grandes diferencias y mucha información dispersa, hice como un pequeño resumen y le traje 10 cosas o 10 características a considerar a la hora de escoger el tipo de resina para tu proyecto. 1. Vamos a hablar sobre la resistencia del uso. En el caso de la resina de poliéster es más frágil y es más útil para arreglos temporales o para lugares de uso de bajo estrés. En el caso de la resina epóxica, es más resistente al desgaste, al agrietamiento, al helado, a la corrosión, daño causado por la degradación química o ambiental. 2. Resistencia a la humedad. La resina de poliéster se considera permeable al agua, lo que significa que el agua puede pasar a través de él eventualmente. En el caso de la resina epóxica es muy resistente. 3. Resistencia a los rayos ultravioleta. La resina de poliéster es resistente a los rayos ultravioleta y no necesita ser recubierto para evitar el amarilleo o la degradación de la luz solar. En cambio, la resina epóxica no es resistente a los rayos ultravioleta, pero la mayoría de las resinas se les agrega un aditivo resistente a los rayos ultravioleta que funciona bastante bien. 4. Tiempo de curación. La resina de poliéster tiene un tiempo de curado más rápido y requiere de pequeñas cantidades de catalizador. También puede manipularse el tiempo de curado agregando más o menos catalizador. Usualmente, la resina de poliéster se usa una cantidad de resina y una gota o unos cc de catalizador, en unas cantidades desproporcionadas. Eso de la resina epóxica, por lo general toma más tiempo en curarse y requiere endurecedor en una proporción mucho mayor. Usualmente en proporciones de 1 a 1, 2 a 1. Pero el fabricante te lo va a decir. 5. Fuerza de unión. La resina de poliéster no es muy eficaz como adhesivo. Sostiene menos de 500 libras por pulgada cuadrada. El caso de la resina epóxica es una de mayor capacidad de unión en general y puede sostener hasta 2000 libras por pulgada cuadrada. 6. Contracción. La resina de poliéster tiene una contracción volumétrica de alrededor de 7 a 20%. Significa que cuando tú eches esa resina y comienza ese proceso de curado, se encoge. La resina de poliéster tiende a encogerse entre un 7 a un 20 versus la resina epóxica se encoge mínimo o nada. 7. Olor. En la resina de poliéster, los humos son fuertes e inflamables. Que asegúrate de utilizar ventilación y protección adecuada. En el caso de la resina de epóxica, de poco a ningún olor, no es inflamable. 8. Pulido. La resina de poliéster se endurece lo suficiente como para poder usar una rueda pulidora y un compuesto para pulir las piezas. En el caso de la resina epóxica, puede no resistir el calor producido por una rueda de pulido y volverse turbia en la superficie. Muy importante recalcar la resina de poliéster, en el lado donde queda expuesto al aire va a quedar sticky. Tienes que lijarla, pulirla o tienes que tirarle un sellador. En el caso de la resina epóxica, puedes lijarla bien poco con un grano súper finito. Vienen unas pastas de pulir que le puedes echar y le echa un poquito de brillo. 9. La vida útil de esa resina. La resina de poliéster tiene una vida útil de 6 a 1 año desde el momento en que se fabrica versus la resina de epóxica que puede durar varios años. 10. Comparación en costo. Yo pude leer la resina epóxica sale entre 3 a 4 veces más de lo que sale la resina de poliéster. Mi gente, fue útil la información, me ayudó a escoger la resina correcta. ¿Crees que me faltó alguna característica importante para poder escoger bien tu resina? Déjame saber. Mi gente, si te gustó, compártelo. Si te ayudó, dale like. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, comenta.
Un dato curioso, saben que el agua es agua cuando está líquida y cuando está sólida es hielo, ¿no? Estaba tratando de buscar una palabra. Si resina es la resina líquida, ¿cómo se le llama a la pieza ya sólida? Pero aparentemente solo hay un nombre. Esto es resina y esto también es resina. Sí.